Tribunal de Sentencia Penal de Delitos contra el Femicidio y otras formas de violencia sexual del departamento de Suchitepeques. Ha sido catedrática a nivel de licenciatura y universidades como Universidad Rafael Landívar, Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Ha sido integrante del Tribunal Examinador del doctorado en Ciencias Penales, la de tesis del doctorado de Ciencias Penales y maestría en Criminología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como de la Escuela de Estudios Judiciales. Entonces, estimada doctora Carol, sin más preámbulo, le cedo atentamente el uso del micrófono. Gracias, Liz. Gusto de saludarle. Buenas tardes para todos ustedes. Tratar de no robarles más del tiempo que me han recomendado para esta conferencia. Como les explicaba Liz Rudy, en cualquier momento, si ustedes tienen dudas, ustedes las hacen llegar. Responder. Alguien, vamos a empezar. Lo primero que nosotros tenemos que platicar de ético y social en el cual se desarrolla como causas lo que propicia esta clase de hecho delictivo. En primer lugar, las dificultades económicas. La población pues tiene carencias y se le generan, va creando necesidades que muchas veces no son ni básicas, como el tener con ropa de marca, el tener vehículos, etcétera, se vuelva un blanco vulnerable para esta clase de hechos delictivos. Los conflictos, tanto familiares como las guerras internas que muchas veces tienen los estados, la delincuencia, la violencia social, los desastres naturales. Aquí quiero hacer énfasis en que en la fecha en que nos encontramos, aunque no estamos ante un desastre natural propiamente dicho, entra a nivel mundial, nos encontramos ante una situación claramente de vulnerabilidad en donde muchas víctimas pueden ser objeto de trata. Y como ustedes verán más adelante, no nos refiere en su manifestación o en su modalidad sexual, sino que ustedes se dan cuenta que muchas familias pues han salido con banderas blancas o han colocado en redes sociales o han hecho llegar alguna forma de necesidad. La necesidad de ayudar al prójimo, el tratante ve un potencial negocio y ellos pues obviamente buscarán acercarse a esas personas que tienen necesidad y si tienen niñas y niños, así como adolescentes, pues va a dar lugar precisamente a que puedan ser víctimas de esta clase de hechos delictivos. Otra cosa que es muy frecuente, las fronteras permeables. No se tienen estrictos controles migratorios y se puede ingresar o salir del país. Fronteras autorizadas en donde el ingreso de personas sin que reúnan dos por cada estado. Falta de una legislación adecuada. Acuérdense ustedes que hasta estados que no contaba con una legislación adecuada. El decreto 9 ocupar ese lugar que la convención y que los protocolos que se encontraban. Pero antes de
eso. Guatemala era incluso considerada un paraíso para las personas tratantes. Y mucho ya no es permitido, ya no se recomienda que se utilice el término turismo sexual, pero lo voy a referir para que los turísticos que se ofrecía incluso se pretendía o se ponía como uno de los ofrecimientos del que se hacían aquí en Guatemala, los encuentros con personas menores de edad, o niñas o niños que no habían tenido antes una relación sexual, los precios subían. Ahora, pues Guatemala tiene un delito específico para esa clase de hechos delictivos, pero antes del 2009 nos ubicaba obviamente en una situación de vulnerabilidad. Y otra cosa es la voluntad política de aplicar la legislación, porque podemos tener la mejor legislación del mundo, pero si las campañas de prevención, la función de prevención no está funcionando, a los protocolos y a las convenciones. Porque si no se aplican como se debe de aplicar, no hay ninguna legislación para esa clase de hechos delictivos. Es importante que aprendamos a distinguir entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Convertirse en una trata de personas, pero tienen marcadas diferencias. Número uno, el consentimiento. ¿Por qué el consentimiento? Porque en el tráfico ilícito de migrantes es el sujeto que resulta víctima quien busca a quien va a traficar con él. El sujeto hacia otro estado, pero no cumplo los requisitos y yo busco a quien me pueda hacer o cubrir esa necesidad que yo estoy presentando. En tanto que en el delito de trata, el consentimiento no existe y si existe es un consentimiento viciado, porque se fuerza de manipulación, como vamos a ver adelantito. Lo otro es la transnacionalidad. El tráfico ilícito de migrantes siempre es transnacional, en tanto que la trata de personas puede darse dentro del mismo territorio municipal, departamental, nacional. Los lugares de explotación. Antes Guatemala era vista únicamente como un lugar de tránsito, un país de tránsito de trata, en donde normalmente venía de Asia y se dirigían obviamente por nuestra ubicación geográfica hacia, pero en la actualidad Guatemala es país de origen, de tránsito y de destino. De origen porque muchas de nuestras personas víctimas de trata son guatemaltecas. Por ejemplo, muchas personas víctimas de trata en su manifestación o en su modalidad laboral viajan hacia México. Mucho oriental de Colombia y de Venezuela tienen a Guatemala como destino justo, mucha demanda por parte de con rasgos colombianos, venezolanos, por ejemplo, para la trata en su modalidad sexual. Peñas de nicaragüenses, que son personas que también han resultado víctimas en nuestro país. Entonces tenemos que Guatemala también es un país destino. Y como les reitero, por nuestra ubicación geográfica, también muchos deben transitar por nuestro territorio. Este delito se encuentra regulado internacional y nacionalmente. Dentro del marco jurídico internacional, nosotros encontramos la Convención de las Naciones Unidas, el protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y el protocolo contra
tráfico. En el aspecto nacional, nosotros tenemos el decreto 9-2009, que es la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, y por supuesto la ley contra la delincuencia organizada. Algunos como normas sustantivas y otros como normas procesales que nos dan algunas formas en que el delito puede ser investigado. De conformidad con el protocolo, en el artículo 3, literal A, se entiende cómo trata la capta, la recepción de personas, pero dice que se debe de recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de presión, a la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad. Desde el punto de vista nacional, pues tenemos los mismos verbos rectores: captación, transporte, traslado, retención, acciones de explotación. Ahorita vamos a ir escudriñando. Nosotros vemos que Guatemala contempla 16 finalidades o modalidades de trata. Muchas de estas modalidades no tienen ninguna clase de vinculación con actividades sexuales. La legislación, a través del decreto 9-2009, se adapta al protocolo contra la trata de personas. No regulamos, sin embargo, lo suplen con el hecho de que en ningún caso se acepta el consentimiento de la víctima o su representante, el consentimiento bajo algún fraude o engaño, o de la persona menor de edad o de alguna persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad. En el caso no se acepta el consentimiento de la víctima ni de su representante. Aunque la víctima sea mayor de edad, ella no puede consentir en ser objeto de explotación. ¿Qué modalidad de la trata, que es el 202-ter? En primer lugar, la prostitución ajena. Cualquier forma de explotación sexual. Esto no requiere mayor explicación porque ya sabemos que la prostitución por sí sola no constituye un hecho delictivo. Adelantito les explico qué debemos entender por explotación. Los trabajos o servicios forzados. Un trabajo o servicio forzado es aquel que se realiza sin voluntad del sujeto que lo está prestando. Cualquier tipo de ser muy cuidadosos porque obviamente acudimos aquí a la legislación laboral en la materia de los permisos, absolutamente de todo lo que regula el derecho laboral. La mendicidad. Cuando hablamos de la mendicidad estamos hablando pero denigrándolo de una y obviamente la que pide la limosna no es la beneficiaria de los ingresos que obtiene. Por ejemplo, se ha detectado que hay padres de familia que alquilan a sus hijos por 350, el tratante le da 350 quetzales al mes por el alquiler del niño, y pues el niño obtiene más o menos entre 400 y 500 quetzales al día, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, muchas veces pues los niños los explotan de una forma más abusiva de lo que ya conlleva el delito, porque incluso acuden a sustancias para dormirlos, para que de explotarla por medio de mendicidad. Cualquier forma de esclavitud. La esclavitud, acuérdense ustedes que se refiere a la forma en que se dispone de una persona como si se tratara de una cosa. El dueño o el amo lo
como tal. ¿En qué se diferencia con la servidumbre? Pues que en la servidumbre pues no se tiene ese objeto de pertenencia, pero se obliga a que pueda tener la libertad de cambiar esa situación. La persona es explotada, es ordenada que le sirva a otras personas, pero no tiene la oportunidad de decidir, mire, yo no quiero trata de personas, la extracción y tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de menores de edad. Vean ustedes que los grupos delictivos organizados han utilizado a personas menores de edad, sobre todo menores de 13 años. Ustedes saben que el adolescente de 13 años en adelante pues ya tiene una responsabilidad penal relativa, pues entonces ellos han preferido niños de entre 9 a 12 años para realizar pues los hechos más atroces. Gozan, ¿verdad? La adopción irregular, el trámite irregular de la adopción, la pornografía, obviamente la pornografía de adultos tampoco se permite si no es consentida, el embarazo forzado. Este tema, pues, forzado es una actitud en donde a una mujer se le obliga una concepción que ella no desea. Entonces, hay la legislación guatemalteca que no tiene permitida la interrupción de los embarazos, ni siquiera en casos de integrar las normas para no de 9, 10 años que es abusada sexualmente, que resulta embarazada y pues que se le Guatemala no está prohibido, no está permitido, más que también hacer énfasis en eso, el matrimonio forzado y el matrimonio servil. Un matrimonio forzado es aquel en donde no se da un matrimonio arreglado por los progenitores, los encargados de la tutela del sujeto que se está casando. Y el matrimonio servil, en el matrimonio servil existe una explotación por parte de uno de los cónyuges, que puede ser una explotación laboral o una explotación sexual. Muchos lo utilizan pues como sinónimo forzado, pero los expertos sí han dado esas diferencias que les enumero. De acuerdo al protocolo, el delito de trata tiene 3 elementos. Los verbos rectores de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona. Número 2, los medios empleados, y como les reitero, en Guatemala los medios no están descritos, solamente. Y en estos medios empleados, el protocolo establece la amenaza, el uso de fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, engaño, abuso de poder, el abuso de una situación de vulnerabilidad o colocar a la persona en una situación de vulnerabilidad, porque imagínense ustedes, ahorita muchas personas se están quedando sin empleo, entonces son vulnerables y puede venir un empleador y decir, mire, yo le voy a ordenar la ley, sino que le voy a pagar por debajo, muy debajo de lo que la ley le ordena, pues esto también puede dar lugar a la trata. Me estoy aprovechando de una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando se conceden a través de la persona con relación a una en la cual tiene autoridad, un padre para con un hijo, un tutor, ¿verdad? Una persona que está encargada de la guarda o custodia de un menor de edad o de un incapaz. Y el ánimo de explotación por explotación. El consentimiento, pues en el artículo 13
la literal B del protocolo, dice que muchas veces existen consentimientos iniciales entre la víctima y el tenido mediante alguna clase de fraude, de engaño, y es hasta después que inicia la explotación. Es por ello que el protocolo pues no permite, cuando el consentimiento es viciado, pues todo consentimiento inicial queda efectivamente anulado cuando hay coacción, hay engaño, hay alguna clase de abuso en cualquier momento distinto de las condiciones. Como no nos dan la definición del término explotar, acudimos entonces a lo que la Real Academia Española establece. Y explotar no es más que utilizar en provecho abusivo las cualidades o los sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera, y en perjuicio de quien está abusando. Y reitero, no debe salir de nuestra mente que únicamente la trata puede ser para fines sexuales, porque ya vimos todas las modalidades para las cuales se puede dar. Según el protocolo parte que ha suscrito ese protocolo, tenemos estas obligaciones. Primero, a prevenir y combatir la trata de mujeres y niños. ¿Qué ocurre? Cuando Guatemala adquiere ese compromiso de prevención, debe de generar o de crear políticas que sean adecuadas para, debe de decretar o de utilizar como políticas públicas medidas de sensibilización, debe atacar la corrupción, debe disuadir la demanda y debe de reforzar la cooperación, no solo bilateral, sino multilateral. Por ejemplo, las consecuencias, las fronteras, que una persona encuentre impunidad huyendo de un estado a otro. Todo eso es un compromiso de Guatemala en relación comprometido a proteger y ayudar a las víctimas de trata, respetando sus derechos humanos. Adelante vamos a ver los derechos. Y promover la cooperación entre los estados para lograr ese fin. Pero además Guatemala está obligado a la investigación y a la penalización de hechos delictivos. Más importante que penalizar es la recuperación de las víctimas de trata, como vamos a ver en sus derechos adelante. En los principios relativos a la prevención, que obviamente esta actividad está a cargo de la SBET, según la ley, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que a su vez está a cargo de la Vicepresidencia de la República, lo primero que hay que hacer es prevenir la demanda, ¿verdad? Si no existe, no. Hay que prevenir la vulnerabilidad, pobreza, información, etcétera. Debe de tener el Estado a mano para que las personas no sean blanco fácil luchar contra la corrupción. Esto es bien importante porque fíjense que en muchas ciudades el problema que ocurre, por lo cual no se puede dar una investigación adecuada, es porque resulta que, por ejemplo, el principio sexual es el comisario de la policía, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a andar investigando, qué se va a dar persiguiendo si luego se fuga la información cuando se hace alguna clase de investigación? Entonces, por eso es prevenir, luche contra la corrupción. Las redes de delincuencia para la trata que han sido identificadas son distintas porque todos pensamos que se trata de grupos estructurados, etcétera, familiar. Hay empresarios individuales, por ejemplo, los dueños de alguna clase de negocio o de empresa. Obviamente hay estructuras criminales
criminales locales y grupos territoriales que ya son transnacionales, en que operan las redes de trata, desde una explotación familiar, donde los propios padres, abuelos, tíos o hermanos explotan a las víctimas, hasta grupos territoriales en donde ya tienen un alcance transnacional, en donde ya se puede investigar. Se recomienda que para esta clase de hechos delictivos se acuda a 4 focos o enfoques de investigación. La primera puede ser una investigación reactiva. Esta se hace en base a la víctima. ¿Cómo se hace esta investigación? Pues cuando se logra rescatar a una de información posible. Por eso es que quien realiza los enfoques, la investigación en trata de personas para acción de género. ¿Por qué? Porque hay muchas actitudes que nosotros tenemos que entender con las víctimas de trata. Una víctima de trata probablemente le va a dar toda la información de un tratamiento por el temor que han infundido en ella para que pueda brindarnos alguna información de calidad. Entonces, la investigación reactiva es importante porque en base a la víctima, ¿qué características tiene esta investigación? Que se debe de hacer en tiempo muy breve, rápido, porque si la víctima otras víctimas, por lo tanto, hay que acudir de forma inmediata y a los jueces de primera instancia que autorizan estas diligencias, se les consideran estas como diligencias privilegiadas y urgentes. Tienen que dejar cualquier otra cosa y darle, porque lo que interesa es rescatar al mayor número posible de víctimas. El segundo enfoque de investigación se refiere a la proactiva. Esta se da generalmente en base a información confidencial. Por ejemplo, los vecinos en ese lugar, entonces tiene que ordenar la autoridad investigativa, pues, vigilancia por medio de recursos humanos y técnicos para esa información. La investigación de desarticulación es una opción que se basa en la actuación policial cuando ninguna de las otras dos ha sido posible y es a más largo alcance, normalmente confidencial, pero de personas que no quieren meterse a problemas, solo digamos que chían a los delincuentes, pero no quieren mayor complacer. Y las investigaciones financieras paralelas. Si yo sigo la pista del dinero, dice que encuentro el delito, porque esta actividad es tan productiva económicamente que está desbancando a otras actividades como el tráfico. Entonces es una actividad que genera mucho dinero. Entonces las investigaciones del dinero me pueden dar lugar a mí a encontrar a los tratantes. ¿Qué bien jurídico se da? No se ha colocado dentro de los delitos sexuales, porque el delito de trata se ubicó en los delitos contra la libertad y la seguridad de las personas. Se considera que es un delito pluriofensivo, porque hay mando con la creación de este delito. Pero el principal bien jurídico que se tutela es la dignidad de la persona, porque una persona sometida a trata viene a ser dañada grandemente en su dignidad. Pero se han identificado otros, como la seguridad y libertad, la salud física y mental, la igualdad, la libre locomoción, la autonomía, el interés superior del niño, la libre expresión y opinión, el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a una vida privada y familiar, el derecho a la educación, participación y disfrute de la cultura,
y el desarrollo integral. Todos estos, junto con la dignidad humana, son bienes jurídicos que están protegidos por el delito de trata de personas. Por eso es que la doctrina le llama un delito plus contenido dentro de nuestra legislación. El primero de ellos es el de captación. Si ustedes se acuerdan en la definición que dimos allá atrás, es la captación. Captar significa que se atrae a alguien, que se gana la voluntad de alguien. Esto entonces presupone que se está reclutando a una persona, pero ese reclutamiento se hace en contra de su voluntad o con alguna clase de engaño. Explotación. En estos casos, o en algunos casos, esto equivale a la promoción que se hace. Cuando se capta también a la víctima de forma indirecta. ¿Qué formas o métodos de captación se han localizado? Captadores individuales, personas individuales que a veces señoritas, cuando se trata de una trata con fines de explotación sexual, se hace pasar algunas y pues las enamora y luego pues ya caen en las redes de los tratantes. Las llamadas agencias de modelaje son un constante para captación para trata con fines de explotación laboral y sexual. La captación a través de avisos publicitarios, conferencias, siempre les coloco el ejercicio. Me van a buscar en las redes, por lo menos, que hay sospecha de trata. Se quedan asustados de ver la cantidad de anuncios que hay en Facebook, en Twitter, en la prensa, etcétera, de actividades que claramente, y por supuesto la captación en colegios y escuelas. El segundo de los verbos rectores lo constituye el transporte. El transporte implica el uso de medios de locomoción que puede ser aéreo, terrestre, marítimo, y que lo utilizan para la movilización de víctimas. Por ejemplo, las víctimas que se movilizan dentro del territorio centroamericano, que vienen de Colombia, de Europa Oriental, de Venezuela, lo hacen a través del transporte aéreo. Pocas víctimas se trata por el transporte marítimo porque no es muy frecuente, o por lo menos pues es más difícil de detectar, y por eso pues, sobre todo personas que vienen de Asia y de Ecuador para movilizar a las víctimas. El traslado pues es la movilización de un lugar a otro de la víctima. La víctima no llega directamente, es movilizada en distintos puntos para confundirla, para perderla y por supuesto para evadir las investigaciones, ¿verdad? Puede ser dentro, puede ser fuera del país, contexto familiar y comunitario. Es lo que les explicaba, ¿verdad? Las vías que se utilizan normalmente de las víctimas de trata de personas. Otro de los verbos rectores lo constituye la retención. Retener significa limitar en forma parcial o total la libertad de una persona. No solo se refiere a la privación de la libertad, sino también a que no se le permite moverse libremente o que abandone su condición de explotado, ¿verdad? Hay un punto importante en esto que es cuando se aprovecha una posición de vulnerabilidad. Por ejemplo, muchas veces personas si no lo constituye el núcleo familiar completo. Entonces, los progenitores son engañados y el hecho de que vayan con sus hijos ya los han colocado a ellos como progenitores en una situación de vulnerabilidad y a los niños también, porque ante la amenaza del peligro y ya logran de esa manera pues
obtener su voluntad. Otro de los verbos rectores lo constituye la acogida. Acoger es cuando se recibe a una persona. En la versión en el idioma inglés es albergar, ¿verdad? Pero en nuestro idioma fue traducido como acoger. Y por último, la recepción. Aquí se da cuando se recibe a las víctimas ya por parte del tratante en el lugar en donde van a ser explotadas, ¿verdad? Entonces, previamente la víctima ha transitado, ha sido trasladada y llega a su destino final. Y ese es su destino final, pues también que la recepción también puede darse en otros momentos temporales mientras la víctima es llevada a su destino final. ¿Qué métodos de recepción y acogida se han identificado? Cuando se trata de grupos organizados, se cuentan en primer lugar con varios lugares en donde mantienen a las víctimas privadas de libertad. Hay un encargado, hay una persona que es seguridad y hay un piloto que es quien se les lleva. Normalmente pues son estas tres personas las que están. La seguridad a veces es una o varias personas, el piloto a veces es el mismo seguridad, etcétera, clases de personas dentro de la organización para la recepción y acogida de las víctimas. Obviamente ellos no le permiten a las víctimas porque eso pues les arruina el negocio, ¿verdad? ¿Qué método utilizan para el sistema de deudas? En donde el mismo tratante, mire, de su traslado yo gasté 5,000 y usted me lo tiene que pagar con intereses de no sé cuánto. Cuando se trata de explotación, instrumentos que utilizan como la ropa, maquillaje, calzado, obviamente a precios de exageración de la violencia física y de la psicológica, las golpean. Por eso cuando se está investigando un delito de trata, cuando se logra llegar a un lugar, un instrumento que puede ser común para nosotros como un cincho, por ejemplo, tiene que ser recogido y embalado como evidencia porque puede ser el instrumento de tortura que han utilizado en contra de la víctima. Por eso es que quien realiza el trabajo de tener conocimiento en el tema. Y generalmente la explotación es total. A las víctimas no se les da de comer. En Guatemala distintos estratos de los lugares de explotación sexual y las que son víctimas de un estrato extra. ¿Por qué? Porque su salud, su físico y su salud mental se van deteriorando. Entonces va denigrando su valor para el tratante. En Guatemala se han identificado estratos de esta clase, estratos altos, a donde acuden personas con ingresos de 61,000 quetzales o más. Estrato medio alto, entre 25,000 y 61,000 quetzales. Solo si unimos tal vez el bono 14 con el diferido, etcétera, tal vez alto. El estrato medio, personas que tienen ingresos de 17,000 a 25,000. El medio bajo de 11,400 a 11,900. Ahora, las víctimas del estrato bajo tienen el problema que como cobran menos por sus servicios, tienen que prestar más servicios en una sola noche. Por ejemplo, hasta 8 o 10 compañeros o personas usuarias de la sexoservidora de una sola persona, porque tiene que en tanto que en el estrato alto pues tienen menos clientes, primero porque es difícil que se pueda acceder por la cantidad que se cobra, y segundo pues de ciertas características para atender a la demanda
que existe. Dentro del delito o dentro del protocolo y dentro de la ley se ha establecido que las víctimas pues tienen distintos derechos a la persona que individual o colectivamente sufra daños, lesiones físicas, mentales, sufrimientos emocionales, pérdidas financieras, menoscabo de sus derechos y acciones que están aquí señaladas. Y también hay víctimas indirectas que pueden ser los familiares con la víctima. En la sección 2 del protocolo contra los derechos que están regulados para todo lo relativo a violencia sexual y trata de personas, es que se debe a su familia, no solo por sus siendo afectados. Por eso se recomienda a jueces que de víctima se le coloquen únicamente las iniciales de su nombre y no se le identifique con su nombre completo. Psicológica y social de la víctima. Más importante que castigar al infractor, que es una obligación estatal también, es recuperar a la víctima y recuperarla integralmente. La convivencia familiar, hay que procurar que no se desintegre el núcleo familiar, salvo que dentro de ese núcleo familiar pues esté el victimario de quien está siendo protegida. Pero, por ejemplo, si es una mamá con sus hijos que puedan proteger al núcleo familiar, que los reciban completamente, ¿verdad? Y por supuesto también asesoría legal y técnica, el derecho a un intérprete durante la atención y la protección. La permanencia en el país, cuando la persona no es guatemalteca, no se le puede expulsar abruptamente del país mientras el proceso esté encaminado a su protección. Se deben decretar medidas para evitar su expulsión del territorio. Se debe buscar la reparación integral del agravio y se deben restringidos o violados, porque lo principal, reitero, es salvaguardar el desarrollo integral de la víctima. Los derechos que aparecen en la ley son integrales, irrenunciables e indivisibles. Ellos no pueden decir, mire, yo no quiero recuperarme psicológicamente, yo renuncio a mi derecho a un psicólogo. Es obligación del Estado. Se señala la obligación de atención, ¿verdad? En todo programa de atención a las víctimas de trata se debe de consultar la opinión de la misma, pero obviamente son los expertos los que nos van a indicar qué clase de atención. Víctimas de trata normalmente tienen como consecuencias daños en su salud física, psicológica, en su desarrollo social, en su salud sexual. En la salud física, en las tratas con fines de explotación, normalmente se han detectado pues contagios de enfermedades sexuales, lesiones anales en hombres y mujeres, el uso forzado u obligado de drogas y alcohol es muy frecuente porque lo utilizan como una forma de controlar a la víctima. Y obviamente esto daño en la salud física. En la explotación laboral, por su parte, se ha detectado agotamiento, deshidratación, síndromes de movimientos repetitivos, la hipertermia, estrés, hipotermia, congelación, lesiones, problemas respiratorios, infecciones cutáneas, entre otras. En cuanto a la salud psicológica, fíjense que como utilizan mente, pues normalmente las víctimas padecen trastornos de ansiedad, ideas suicidas, trastornos somáticos, dolores discapacitantes, disfunción
agresiones físicas. En un delito de trata de niñas menores de edad, todas entre los 14 años para abajo, las tres, y resulta que las nenas ya en el hogar en donde se encontraban para su protección, ¿verdad? Era una forma de un trastorno a su salud psicológica que ellas manifestaban, y pues era una forma en la que ellas manifestaban sus problemas, ¿verdad? Los daños patrimoniales también, psiquiátrica, psicológica, obviamente la víctima y su familia con todos los trámites que hay que hacer dejan de percibir ingresos y entonces hay daños patrimoniales. Como daños sociales se han identificado embarazos no deseados, niños privados de libertad, explotación de hijos de personas sometidas a trata y lo que siempre se reitera, la corrupción de las autoridades. Toda persona que está juzgando un caso de trata debe velar porque se le brinden a la víctima medidas de protección. Esto con fundamento en el. Si ustedes se dan cuenta, en el segundo párrafo de ese artículo dice que las autoridades, bajo su responsabilidad, tienen que iniciar de oficio procedimientos administrativos y judiciales que protegen de seguridad. Aquí son obligatorias. ¿Qué fundamento? Podemos dictar las medidas que están en el artículo 7 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, o el artículo 112 de la Ley Pina si se trata de niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes están en cargadencia? Los juzgados de la niñez y adolescencia, los albergues, los centros de protección a víctimas de trata y toda autoridad judicial. Cuando se trata de víctimas extranjeras, el protocolo requiere, además de estado de acogida, que no sea considerada ilegal su estancia, aunque haya entrado ilegalmente al país, y que resida en el país receptor en condiciones dignas y seguras. No es que usted le va a dar una covachita donde va a albergar a la víctima mientras esté en el país en condición digna y segura, porque si se trata de una red territorial, de un grupo organizado, lo más probable es que vayan a atacar a la víctima o a su núcleo familiar para evitar la persecución y juzgamiento. Cuando se va a reparar, la víctima está en condiciones de regresar a su lugar de origen y siempre y cuando se pueda garantizar que la víctima no vaya a caer nuevamente en una actividad como la que se le está sacando o de la que se le está rescatando. Por eso es que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe buscar todos los mecanismos para ir repatriando espontánea que se debe de hacer, sino que la expulsión o la repatriación debe darse paulatinamente y solo cuando esté garantizada la seguridad de la víctima. En el protocolo interinstitucional para la repatriación, pues hay victimización, interés del niño, no discriminación, derecho de participación, respeto de la identidad, la información y el proyecto de vida, que ahorita vamos a ver a qué se refiere. Cuando los jueces dictamos sentencia en contra de una de los delitos de trata, tenemos que tomar en consideración lo que establece. Primero, el artículo 124, que es restaurar el derecho que ha sido afectado por el hecho delictivo. Reconocemos a la víctima como que es una cosa, tenemos que estar sensibilizados, porque miren, en muchos casos, por ejemplo, en uno de trata que nosotros juzgamos, todos los acusados eran mayores de edad y las víctimas eran niñas y adolescentes. ¿Y qué pasaba? Socialmente, la gente decía, es que de plano que a las niñas les gusta, porque si no después ya no hubiera sensibilización en la población
pero entonces al menos que exista en nosotros quienes estamos juzgando los delitos. Y el reconocer a la víctima como persona es lo primero que debemos hacer en una reparación digna, internamente posible. No me sirve de nada que dicte una sentencia en donde condeno a 2, 3 o más millones de quetzales si no voy a obtener lo que al final persigue la ley, que es reparar humanamente posible a la víctima. Se debe de acreditar el monto de la indemnización, la restitución a sufrir. En el artículo 2, literales I y L de la ley, se establece que la víctima pues debe de procurarse los medios de vida y que se le debe restituir el ejercicio de sus derechos. ¿Qué entendemos por proyecto de vida? El proyecto de vida es aquel plan que se ha trazado de los valores y las experiencias de su destino y que por lo tanto decide cómo vivir. Esto es muy importante porque mi proyecto de vida no es el mismo que el de Rudy, que el de la licenciada Yesenia, que el de la licenciada Yulisa. Cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida distinto y la red de vida pues sea recuperado y pueda realizarse, porque ese proyecto de vida va de forma directa vinculado con la felicidad. Lo que a mí me hace feliz no hace feliz al licenciado Rudy, por lo tanto cada proyecto de vida es individualizado. Dentro de los derechos de la vida, que tiene derecho a la reparación integral, a la protección y restitución de sus derechos, y a otros que tengan por objeto salvaguardar el desarrollo de su persona. Aquí en el artículo 12 de la ley nosotros encontramos los derechos que se pueden proteger, restituir y garantizar, o que se deben proteger, etcétera, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que por el artículo 44 constitucional, aunque no estén descritos los exar, siempre y cuando favorezca el desarrollo integral de la víctima. Algo importantísimo, el artículo 58 nos impone la obligación de condenar por indemnización de daños y perjuicios causados. Aquí vamos a incluir los costos de atención, la recuperación física y psicológica y económica, aunque la víctima, la ley, esta se debe decretar de oficio, según el artículo 58. Entonces, la indemnización siempre debe ser un punto que nosotros observemos dentro de y la Corte pues Interamericana de Derechos Humanos ha venido modernamente a describirnos qué debemos entender por la reparación, ¿verdad? Y vemos que la reparación ya no solo es digna, sino que además debe ser integral y hacia la víctima, que incluye la restitución, la compensación, la rehabilitación y la satisfacción y garantías de no repetición. Son 4 elementos que la Corte Interamericana ha desarrollado a efecto de que observemos nosotros. Restituir significa dictar aquellas medidas que van a restablecer a la víctima en el estado en que se encontraba, restaurar los derechos como la ciudadanía, la libertad, el nombre, porque muchas de las víctimas pues les destruyen sus documentos y les colocan otro nombre o con papeles alterados o que pertenecen a otra persona. Pues hay que restituirle esos derechos en la medida que sea posible. Cuando no es posible restituirle, pues sí podemos compensar. Cuantificación que va más allá de la mera pérdida económica, porque abarca no solo el daño material, sino también el daño inmaterial, conocido por algunos como el daño moral, que ahorita vamos a ver. La
rehabilitación, aquellas medidas que van a proveer de atención social, médica y psicológica, a satisfacción y garantías de no repetición, son aquellas categorías que van dirigidas a que las violaciones que se han realizado de los derechos de las víctimas no se repitan. Y va desde actos que restablecen la dignidad, las políticas públicas, modificaciones en las legislaciones que permitan evitar que esta clase de hechos delictivos vuelva a repetirse. La indemnización, pues, alude al concepto de una justa indemnización en el artículo 63.1. Aquí vamos a abarcar un daño material, como les decía, y el daño emergente, que se refiere a la pérdida esencial que se hace, por ejemplo, el vehículo, la propiedad, etcétera, que se como el lucro cesante o aquella ganancia dejada de percibir, aquellos ingresos que la persona deja de percibir como consecuencia del hecho delictivo. El daño material que se le prefiere dar constituye las aflicciones y los sufrimientos que las víctimas sufren, así como también sus familiares. Aquella vulneración de los valores fácilmente tengan un valor pecuniario. ¿Cómo lo fijo entonces? La Corte ha establecido que el daño inmaterial se fija en equidad. Dependiendo el daño, el dolor y el sufrimiento que se ha dado, pues entonces así es mucho cuidado cuando yo haga declaraciones, porque también es bueno tomar los ejemplos de la Corte Interamericana, pero recordemos que la Corte está sancionando estados y nosotros estamos sancionando personas. Entonces, por ejemplo, si la víctima es una víctima de trata de personas por explotación sexual, yo no voy a decirle que le coloquen el monumento en el Parque Central de la ciudad capital, porque la víctima, en lugar de restablecer su dignidad, la voy a revictimizar, su busto, su monumento. Entonces hay que ser muy cuidadosos también en aplicar aquellas medidas que sean acorde a restablecer la dignidad y no a dañarla más, ¿verdad? Entonces la Corte Interamericana ha sido innovadora al proyecto de vida y que ya vimos cuál es el proyecto de vida o qué significa el proyecto de vida de una persona. En las modalidades o las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, les reitero, se refiere a aquellas obligaciones de identificar, juzgar, sancionar a los responsables, la búsqueda y la sepultura de las víctimas desaparecidas, actos públicos de reconocimiento, etcétera. En estas medidas de garantías de no repetición se puede ser creativo, vulnerar en mayor medida los derechos fundamentales de la persona en lugar de restablecer. Algunas sentencias que pueden servirles a ustedes dentro de sus resoluciones en donde se ha abarcado por parte de la Corte Interamericana lo relativo al daño material y al daño inmaterial, en donde, por ejemplo, en el caso Velázquez País y otros versus Guatemala, en el párrafo 260, aparece muy bien descrito qué se refiere al daño material y qué elementos o parámetros toman aspecto. Muchísimas gracias por su atención. Espero que no estén cabeceando todavía. Pues quedo a su disposición para las dudas o comentarios. Licenciado Rubio. Muchas gracias, doctora Carol, por compartir sus conocimientos en esta materia de la cual usted se ha vuelto una verdadera especialista. Muchas gracias. Y también a los participantes alrededor de 325. Y pues muchas gracias a todos los que tuvieron interés en conectarse a la presente conferencia.
Vamos a realizar las preguntas, doctora Carol. Yo voy a leer los planteamientos que hicieron en el chat de la aplicación y le ruego que, por favor. Claro. El primero dice, este delito puede ser catalogado como delito de blanco. Yo considero el grado de autoría. Los cuello blanco, pero para los inductores sí podríamos imaginamos están vinculadas. Muchas gracias. De la ley específica. Yo creo que es bien importante, se ha preocupado en la actualidad de sensibilización. Yo creo que de eso siempre eran las víctimas las responsables. O sea, normalmente, pues, ella era la prostituta y el trato. Hay que ver que se ha avanzado mucho en sensibilidad. Es una ley que por lo menos ya dan cuenta este delito no es conmutable. Y eso se me olvida. Otros delitos se tipificar trata. Si se dan los verbos rectores, tipificar, reclutar, todos los verbos que ya vimos, cuáles remuneradas con personas menores de edad, viendo cómo lo encuadramos. Es un delito grave en donde la dignidad de los, por lo tanto, yo considero que debemos de tener pues el valor. ¿Cuáles serían, doctora, las diferencias entre la trata de personas? Bien, no tiene que ser necesariamente con un medio de transporte. En un transporte siempre una moto, un avión, un barco, un medio de transporte. En cambio, a eso se refiere, pero normalmente estos van aparejados. ¿Tiene conocimiento de que la Secretaría contra la Violencia Sexual está en el área rural? Sí, ellos tienen distintos programas de distintos precios y tienen otro dispositivo. En Facebook ellos tienen constantemente información de difusión y de hecho de incluirse esta clase de políticas. Esto sí ignoro si ya lo hicieron, pero en el sí caso de la prostitución que no constituye delito, ¿qué pasa con los servicios por cierta cantidad de dinero? Es sabido que al dueño del bar le queda el porcentaje. ¿No sería eso una explotación? ¿Estaría en algún caso el cierre del establecimiento? Así es. Ahora, ¿cómo distinguimos el delito de
dentro de los delitos contra la libertad sexual, sexual y la trata de personas. Pues, por los verbos rectores, captar, trasladar, acoger, en la explotación sexual de personas mayores de edad, facilitar la explotación sexual, una finalidad de explotación en donde ha sido engañada, está aprovechando únicamente, favoreciendo, promoviendo o sexual, no es se trata de personas. Los verbos correctores son los que nos dan la diferencia. ¿Cuál es la relación de la trata de personas a los niños, niñas y adolescentes? Más de reiteración, se puede considerar como una trata de personas para víctimas de trata, sino para circunstancias, ¿verdad? Puede ser que sea porque han sido captadas para hacer la que están dirigidas a lo que cualquier niña, niño o adolescente que sea inmerso en una sea consumado el delito con el simple peligro que existe, procuraduría, juzgados, etcétera. Y si núcleo familiar, porque cuando las víctimas, por lo general, está involucrado algún miembro de en donde está siendo explotado o donde está siendo amenazado de su derecho en niñez y adolescencia, va hasta la simple amenaza del derecho para que pueda. Muchas gracias. Voy a adelantar un poco en la
estaba mencionando. Y, y dice, en caso de servidora y la madre esté de acuerdo con el hecho de la misma. Y hay otra pregunta que va como en el mismo a un niño, niña o personas está en país extranjero. En este caso hablaríamos de una extranjera en situación de trata en Guatemala. Puede solicitar un estatus migratorio de Sí, de permanencia hecho, legal en el acuérdense que país. mientras esté el proceso, tendría que autorizársele su estancia temporal, su seguridad, y que la misma no va a caer otra vez en estado de vulnerabilidad. Sí debe de ser cuidadoso para poderle otorgar alguna clase de permiso, por lo menos temporal, y pues luego ya la estancia en el país. Pero eso no depende de la autoridad judicial, sino que depende ya propiamente de medidas de protección, ordenándole que no sea expulsada mientras el proceso esté en trámite. Usted, al final de cuentas, su estatus definitivo será la autoridad correspondiente la que lo... Muchas gracias. Doctor, en su exposición usted mencionaba el proyecto de vida de la víctima, y uno de los participantes plantea cuál integrar a esta persona en base al conocimiento, cómo se puede llegar a conocer el proyecto de vida de la El víctima. proyecto de vida de la víctima se realiza dependiendo del grupo de los profesores, pues las distintas instituciones. Ese proyecto de vida debe de ser individual, por lo menos un médico para establecer el estado de físico, un psicólogo y psiquiatra que requieren la intervención de psiquiatra, un pedagogo dirigido a la víctima. Eso no lo puede decidir el juez sin el auxilio. Los que deben de brindarle esas herramientas al juzgador para establecer qué medidas se van a decretar. Muchas gracias. En favor de la víctima. La siguiente pregunta tiene relación a lo que se comentaba acerca del matrimonio forzado en el derecho consuetudinario. Bien, fíjense ustedes que el derecho consuetudinario es un derecho muy conocemos y catalogamos como consuetudinario algo que no es. Por ejemplo, les voy a decir, en el derecho consuetudinario no es violencia contra la mujer. Un esposo no es cierto que tenga derecho de corregir con malos. Nosotros creemos que sí. En este momento, la calificación de trata de personas que nosotros tenemos como derechos contradice obviamente el derecho que tienen ellos o los papás. Aquí mismo cerca, pues se autorizaba cuando ya estaba prohibido. En unos municipios de Quetzaltenango se autorizó alcalde cuando ya era prohibido por la ley. Entonces, vemos nosotros entre lo que se establece en el derecho oficial y lo que se establece en los usos y costumbres de algunas comunidades, o no, porque cada comunidad tiene sus particularidades y tiene sus propios usos
y costumbres. Dependerá de la comunidad que se trate, ¿verdad? La siguiente pregunta es en relación a los niños, niñas y adolescentes que laboran en tiendas o tortillerías, considerando que es una situación normalmente aceptada en el delito de empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. En tal caso, en su opinión, ¿cuál sería la diferencia? Muchos de los delitos de trata en su modalidad de explotación sexual, que en esos lugares se ha explotado normalmente a mujeres indígenas para, con esa finalidad, se les larga. Entonces, si es el delito, constituye el delito de trata. La diferencia con los delitos de los menores o de los niños, niñas y adolescentes, pues obviamente son los contra la salud del niño, no tiene que ser precisamente de trata. Por ejemplo, si un niño quiere las gaseosas o las bebidas, ese es un delito que no lo tienen que estar explotando precisamente prohibido, entonces no es trata de personas, sino que es el otro delito. Cada caso particular tiene su relación a las tortillerías y a muchas tiendas y a muchas maquilas. El delito es el de trata de personas en la modalidad de explotación laboral. ¿Cómo se garantiza el derecho de vivienda digna de la persona tratada? En este caso, ¿quién es el encargado de buscar dicha vivienda? Esta es una obligación de distintas instituciones. Usted, el ejecutivo es el que deberá de brindar esa clase de medidas en coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público que esté llevando el caso, pero es el organismo ejecutivo el que brilla como juez, por supuesto. Muchas gracias. Un participante pregunta si existen sanciones internacionales para Guatazo, ¿cuáles serían? No tengo conocimiento, yo solo tengo conocimiento de casos concretos de víctimas adecuadas en caso de víctimas que murieron, como Isabel, ¿verdad? Isabel Claudina, que son dos casos en donde Guatemala no activó su aparato de investigación. Nos llevaría una hora hablar porque Guatemala debía proceder de oficio, con competencias que deben de observarse, ¿verdad? Que la oportunidad, la oficiosidad, la exhaustividad, la participación fue la que se vulneró específicamente en el caso de estas niñas, a quien, acuérdense ustedes que aquí que las niñas se dedicaban a actividades sexuales y que hasta consta en el acta de levantamiento del cadáver del Ministerio de Actividades Sexuales, y ahí vino la sanción de Guatemala. Son los casos que yo tengo conocimiento, ha cumplido con las recomendaciones, la aprobación del decreto 9-2009, pues que está muy adaptado con el protocolo, las obligaciones que el Estado había adoptado, y por lo tanto, pues por el momento yo no tengo conocimiento de sanciones. Gracias, doctora. Hemos agotado todas las preguntas que plantearon en el chat de la aplicación. Gente de todos los participantes, que si ellos podían tener acceso a la excelente presentación que usted
proyectó, Claro. lo podríamos hacer a través de la Con escuela si usted muchísimo estuviera de gusto, acuerdo. claro que sí. Y si me da un minutito, es que fíjese que me encargaron que saludara a Carlitos, Eduardo. Vamos a ver si me falta alguno, porque si no después me regañan. Un saludo para todos ustedes, amigos. Gracias por inscribirse y un abrazo para cada uno de ustedes que también me Muchas gracias, honraron con doctora. escucharme. Entonces, a los participantes. Byron, me faltó Byron, si no me regaña. Está bien, muchas gracias. Sí, como el material que nos comparta la doctora Carol al correo de cada uno de ustedes, ya tenemos sus contactos porque nos queda el registro de cuando se inscribieron y también el diploma de participación por correo electrónico. Entonces, no me queda más que reiterar el saludo y el agradecimiento de parte del señor director de la Escuela de Estudios Judiciales, quien es el maestro Saúl Reyes. Gracias de nuevo, doctora Carol, por tu buena disposición, especial en este tema, ¿verdad? De tanta relevancia y de tanta importancia. Y se hace también extensivo el agradecimiento a todos los participantes, a las señoras consejeras titulares del Consejo de la Carrera Judicial que nos acompañaron en esta conferencia y pues en general a todos los funcionarios, al personal técnico y administrativo que forman parte todos de la familia del organismo judicial. Muchas gracias por su interés en la presente conferencia y pues en este momento ya damos por finalizada la actividad y nuevamente reitero el agradecimiento. Muchas gracias y que Muchas pasen gracias y un una feliz día excelente del noche. Padre para cada uno de ustedes. Un abrazo y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ay.